Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema Israel-Irán, las complejas relaciones de poder en Oriente Medio. And they are American. Das Landprinzip. El Oriente Medio se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros y se mide de oeste a este, es decir, desde el mar Mediterráneo a los montes Zagros en Irán, de norte a sur desde el mar Negro hasta las costas del mar Arábigo, frente a Omán, que abarca 3.200 kilómetros más o menos. Esta región dispone de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. ¿Cómo no mencionar la fértil región de Mesopotamia, la tierra entre los míticos ríos Éufrates y Tigres, asimismo el inmenso desierto árabe y el territorio seco en su centro, que abarca partes de Israel, Jordania, Siria, Irak, Kuwait, Omán, Yemen y la mayor parte de Arabia Saudí? El Oriente Medio es una suerte de caldero étnico conflictivo, ya por razones confesionales, políticas, territoriales y por supuesto económicas. Trasciende en nuestros días la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que a sangre y fuego puso en primera línea una vez más la tragedia del pueblo palestino. Asimismo, la orientación futura de Irán es aún más problemática. Su papel geoestratégico genera incertidumbre, su agresividad en la región y su amenaza por destruir Israel, previsto para el año 2040, dicho por ellos mismos, sumado al apoyo al terrorismo global. La ubicación geográfica de Irán le permite el control del Golfo, del Estrecho de Hormuz y del llamado Triángulo Petrolero, que concita sin lugar a dudas el interés de las grandes potencias y consecuentemente lo convierte en uno de los principales pivotes geopolíticos del mundo. Irán posee la cuarta reserva más grande de crudo y primera de gas a nivel mundial. Para complejizar aún más el panorama de la región, el programa nuclear de Irán, iniciado en el año 84, estaría en marcha en el marco de un acuerdo logrado en el 2015, por el cual se eliminaron las sanciones económicas a Irán a cambio de reducciones a largo plazo del referido programa nuclear. Para Teherán fue un acuerdo histórico, para Israel un increíble error histórico. En cuanto a Yemen, especialmente conflictiva, su posición geoestratégica es importante por el control del estrecho de Bab el-Mandeb, en tanto una de las rutas marítimas más importantes del mundo, que lo convierte en un punto de conflicto e interés mundial. Y sin mencionar los problemas potenciales del pueblo kurdo, situado entre varias fronteras, Turquía, Siria, Irak e Irán, dadas las aspiraciones de establecer un país independiente, Kurdistán, y entre tantos otros problemas de esta región. Para analizar este tema complejísimo, se encuentra con nosotros el señor doctor Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Dirección por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Es magíster en Administración de Empresas con un MBA por la Universidad de Lleida, Cataluña, España, y una maestría en Biología, por la Universidad de Fresno, California. Damos la más cordial bienvenida al doctor Isidro Fierro. Buenas tardes, Timmy. Gracias por la invitación. Para mí es un placer formar parte de esta discusión de temas que no se tratan muy a menudo en el Ecuador, pero sí es de un contexto que nos debería importar a todos, porque el juego geopolítico es un juego de ajedrez, como siempre lo he dicho en la cátedra aquí en nuestra Universidad de Espíritu Santo, un juego de ajedrez donde existen fichas más importantes que otras o fichas que tienen un valor económico más importante que otras, ¿no? Y ahorita el Medio Oriente es una región rica en historia, rica en recursos naturales, rica en población bastante preparada académicamente, pero al mismo tiempo llena de conflictos históricos donde una solución viable o
fácil alcance no se la ve en el horizonte, pero que trae apasionamientos religiosos, étnicos, en una zona donde los yacimientos de petróleo son muy importantes para la humanidad. Gracias, doctor. Para entrar en materia, la República Islámica de Irán y el Estado de Israel no comparten una frontera común, lo que de ser el caso, pues haría previsible diferendos limítrofes, fricciones fronterizas, etcétera, aspectos que no son el caso que nos ocupa, como le decía. Paradójicamente, el Estado persa, Irán, fue uno de los primeros estados en reconocer a Israel en el año 1948 en el marco de su proceso independista. De hecho, entre el 49 y el 73, Turquía e Irán fueron los primeros países musulmanes en reconocer la independencia israelí. Le pregunto, ¿qué cambió en el escenario regional actual la postura iraní frente a Israel? Bueno, claramente la revolución de los ayatolas, cuando llegó Ayatollah Khomeini y sacó del trono al Shah de Irán, ahí fue el punto de inflexión. Al mismo tiempo usted mencionaba a Turquía, ¿no? Y realmente los personajes históricos son muy importantes destacarlos. Y un personaje histórico que, como dije breves minutos atrás, no lo tenemos mucho en el radar es Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos que modernizó el Estado turco y brindó o abrió las fronteras de reconocimiento para Israel. Entonces, tenemos esos dos ejes poblacionales que son Turquía e Irán, donde había mucha apertura, y también no nos vayamos muy lejos con Afganistán, donde la apertura para temas occidentales era muy bienvenido, y la apertura hacia el Estado israelí también era le da mucha apertura, hasta que llegó el Ayatollah Khomeini principios de los 80, donde cambió drásticamente todo las relaciones internacionales de Irán hacia sus vecinos próximos y no próximos, y dentro de la población eh, se vio aplastada o se vio silenciada por los ayatolas liderados por Ayatollah Khomeini, donde el tema de la libertad se vio pisoteada hasta cierto punto, y viene un tema que podemos discutir más adelante, ¿no? De que demográficamente hablando, estos países, dígase Irán, contienen una población muy joven, y eso es lo que hasta cierto punto tratan de hacer un cambio, ¿no? Pero fue un cambio drástico el inicio de los 80, ¿no? Turquía, ahora tenemos a Erdogan, que también no tiene las mejores relaciones con Israel, no comparten fronteras, pero eso no importa porque tienen lo que se llama el buffer zone con países aliados hasta cierto punto. Pero la situación de Irán es una chispa que puede encenderse en cualquier momento, así como pasó la primavera egipcia por el 2010, 2012, fácilmente se puede prender, y ya el pueblo de Irán, que está cansado tal vez de esa opresión o de cosas que no están liberalizadas o abiertas al occidente, pueden traer problemas para la administración local. Correcto. Eh, desde la plaza Palestina en Teherán, mire el nombre enigmático, un reloj marca indefectiblemente el paso del tiempo y el momento en que Israel sería destruido por Irán, previsto para el año 2040, de acuerdo con las estimaciones de los iraníes. ¿Será que Irán logrará llevar a la práctica esta amenaza, o se convierte más bien en una retórica política o una realidad que los israelíes deberán enfrentarla en su momento? Lo dudo mucho, porque estamos tan conectados que no creo que la humanidad como tal permitiese eso. Y como decía, ¿no? Irán es un país que tiene 90 millones de personas, pero la gran mayoría son jóvenes, y que los jóvenes en ese país específicamente no desean la guerra, desean mejores oportunidades. Y el pueblo, los farsi, los persas, el pueblo iraní, es muy preparado. Realmente se puede ver, a mí me gusta estudiar mucho temas migratorios, demográficos, y los iraníes que migran, ya sea a Europa o a Estados Unidos, tienen unas posiciones económicas trascendentales
y un poder económico increíble. Entonces, la diáspora iraní, que tiene hasta cierto punto algo de conexión con Irán como tal, no van a permitir eso porque, como mencionaba, demográficamente el pueblo iraní es muy joven y no creo que les conviene aislarse del mundo enemistándose de una forma ya directa y bélica con Israel. Correcto. En la lucha por la influencia en Oriente Medio, porque recordemos que este es un conflicto de poderes por la influencia regional, específicamente entre Irán y Arabia Saudí. Esta lucha, le decía, Irán aparece o intenta aparecer como el nuevo bravucón del barrio que intenta eliminar al matón del vecindario, Israel en este caso, y así tomar el control del mismo sin resistencia. En este escenario se presentan los iraníes buscando reconocimiento en la región, abogando por la causa de los palestinos musulmanes y compitiendo con Arabia Saudí, como les decía, por el liderazgo regional. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad? Se busca un liderazgo regional, ¿no? Porque justamente los países del Golfo Pérsico como tal, miren cómo el tema de Qatar con el Mundial, el tema de Omán y Emiratos Árabes, esos tres países muy occidentalizados, muy liberalizados en el tema del turismo, han permitido que entre gran inversión extranjera e Irán y Arabia Saudita se han quedado relegados, no se diga Yemen. Entonces, el poder religioso lo mantiene Arabia Saudita e Irán, pero el poder económico se lo está llevando de largo los Emiratos, Qatar, Omán y Bahrein. Entonces, eh, como yo lo veo, la lectura que yo la interpreto, es de que estos países, Irán y Arabia Saudita, se están relegando o están viendo cómo el poder económico de estas tres naciones que mencioné hace poco, con mejores relaciones con el occidente, se van a ver en un laberinto sin salida, ¿no? Obviamente está Rusia también que trata de tener su hegemonía ahí, pero lastimosamente sabemos los problemas que tiene Rusia económicamente, ni siquiera puede tener sus repúblicas unidas, entonces tratar de tener una injerencia fuera de Rusia va a ser muy complicado también para ellos. De todas maneras, en este mismo orden de conceptos, ¿cuál es el impacto o cuál sería el impacto geopolítico del conflicto entre Israel e Irán en el Medio Oriente y cómo podría influir en las relaciones internacionales a nivel global? Mucho, desde el canal de Suez por Egipto, el canal de Osmus, obviamente el tráfico, el comercio internacional va a verse afectado de una forma muy elevada, ¿no? El tema de aerolíneas, el tema de comercio, todos los países del centro Asia se van a ver afectados porque tiene una connotación grande, inclusive el norte de África y no se diga el sureste asiático, están todos cerca. Irán con el sureste asiático, dígase todo lo que tiene que ver con Tailandia, todo el Asia Central, los países llamados TANs o ex repúblicas soviéticas o las repúblicas independientes del Commonwealth de la Unión Soviética y del norte de África van a ser afectados, desde Turquía también. Entonces, el impacto económico es muy fuerte y por eso, en mi opinión muy personal, como yo interpreto, dudo que una acción bélica vaya a desencadenarse de una forma más grande. Sí está el problema latente, sí está el problema permanente de Palestina con Israel, pero en mi opinión, como yo lo veo, no le conviene a Irán meterse en un conflicto mayor porque no va a tener grandes resultados. Recuerden que la diáspora iraní es muy fuerte y la diáspora iraní está en contra de eso ahí y la diáspora iraní es pro-occidente. Eh, ¿Cuáles serían las implicaciones? Yo mencioné en la introducción a este programa del programa nuclear iraní. Les decía cuáles serían sus implicaciones con este programa para la estabilidad y seguridad en Oriente Medio. ¿Cómo pueden los actores regionales e internacionales abordar estas preocupaciones de manera efectiva para evitar una escalada de tensiones y promover la seguridad regional? Porque con la problemática nuclear utilizada tanto por Irán
y por Israel, que sí sabemos la ciencia cierta que tiene una cierta capacidad nuclear, ¿cómo promover la seguridad regional y la paz en esta parte del mundo? Yo creo que las sanciones económicas hasta cierto punto no son populares, pero son efectivas, ¿no? Porque el aislamiento, ¿no? Ya se ha visto en la historia universal que países que se aíslan no tienen conexiones, países que se aíslan o se aísla obligatoriamente, su población no está contenta y internamente trata de presionar. Entonces yo creo que sanciones económicas son muy importantes y repito, la comunidad internacional no va a permitir que Irán tenga una escalada como tal. Y para mí lo más importante son dos temas. El tema demográfico, los jóvenes de Irán, muy preparados académicamente, no van a permitirlo. Número dos, la diáspora iraní tampoco lo va a permitir. Cuando digo la diáspora iraní, son personas que tienen puestos económicos, políticos muy importantes en el occidente y en Europa también. No obstante, para concluir esta idea, de acuerdo con Benjamín Netanyahu, él dice que el mundo es un lugar mucho más peligroso hoy de lo que era ayer. De hecho, a entender de la Organización Internacional de Energía Atómica, Irán estaría en condiciones de construir armas atómicas. Bueno, en contraste, Israel, usted conoce, dispone de al menos 80 cabezas nucleares, con esto se atiza aún más el fuego en Oriente Medio, no obstante su visión muy respetable, por supuesto. Eh, de todas maneras, para quienes nos siguen, entender que, de modo de ver, sí existe una situación problemática respecto de un posible mal uso de la energía nuclear que viene desarrollando Irán. Recordemos que el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, ellos vienen boicoteando cada vez y cuando este programa y este desarrollo nuclear por parte de Irán. De todas maneras, dentro de la complejidad que supone, por supuesto, el Oriente Medio, eh, vamos con la problemática Palestina-Israel. Desde la declaración Balfour de 1917, con la que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, entendiéndose que esto no perjudicaría los derechos civiles y peligrosos de la comunidad judía, no judía en Palestina. De hecho, en 1922 Inglaterra autorizó la creación de la Agencia Nacional Judía, embrión del futuro Estado de Israel, y en este orden de ideas, el 14 de mayo del 48, pues el pueblo judío declara la declaración del Estado de Israel. Desde entonces han habido N guerras, N conflictos en el sector. Eh, y bueno, los palestinos no han logrado su añorada patria. Y le pregunto, ¿es posible una patria para los palestinos a propósito del éxito militar, si cabe, en la franja de Gaza por parte de los judíos? No ha funcionado de cualquier tipo de tratado de paz. El más exitoso hasta cierto punto fue el de Bill Clinton en el año 93, donde tuvo a Shimon Peres y Isaac Rabin dándose la mano, perdón, Shimon Peres y Yasser Arafat dándose la mano en Camp David, pero no son tratados políticos, pero el pueblo no está convencido de eso. En mi opinión, yo creo que el establecimiento de dos estados conjunto, eh, uno al lado de otro, con las fronteras delimitadas, sería la solución, la única solución, porque lo que está pasando ahora no tiene sentido, ¿no? Donde las fronteras no están delimitadas, donde se llaman invasiones de un pueblo o del otro, y hay la intifada cada 2, 3 años, una inestabilidad bastante creciente, una polarización de ingresos totalmente fuerte, pero yo creo que el establecimiento de dos naciones con dos capitales, obviamente, no solamente con Jerusalén, con dos capitales y dos naciones claramente establecidas, donde tienen que ceder o perder para ganar. ¿Qué me refiero con perder para ganar? Perder territorio para ganar paz. Perder grandes extensiones de territorios como tal para poder ganar una paz verdadera y una paz perdurable, porque gran cantidad del dinero de Israel se va para armamento. El mejor ejemplo que tenemos es Japón. Y el ejemplo que siempre pongo en las clases que damos aquí en negocios internacionales de la UES.
si hubiera venido un marciano en el año 46, hubiera venido de Marte, de Júpiter, y el marciano tenía que ubicarse en un país o una región del mundo. El marciano venía acá a nuestro continente, a nuestro país, a nuestro planeta, veía Europa destrozada en el 46, África redibujado, Australia no existía, Estados Unidos saliendo de la guerra, Japón derrumbado con las bombas atómicas, Asia derribado totalmente por Japón, y el único sector o lugar propicio era Sudamérica. Entonces, el ejemplo que decía Japón, de las cenizas sacó todo su gran cantidad de presupuesto de armamento, lo dedicó a la educación, caso similar con Corea. Y eso también pudiera pasar en el Medio Oriente, ¿no? De que traten de bajar ese presupuesto que va a armamento, firmando una paz duradera con el establecimiento de dos estados, para que puedan desarrollar otros aspectos que son importantes para mantener la población contenta. Entonces, mi opinión sería la ubicación de dos estados, auspiciados obviamente con las grandes potencias para que la estabilidad perdure y que la región como tal pueda crecer también sin ningún problema para el beneficio de toda la región y de la humanidad. Correcto. Esto quizás promovería la paz y la estabilidad en la región, pero bueno, está muy lejos de que se llegue a eso realmente. Los países árabes, desde su propia visión, no reconocen el derecho a existir del Estado de Israel. Y ese ha sido uno de los grandes objetivos de Israel a lo largo de la historia, desde el año 48, precisamente hasta la presente, buscar el reconocimiento por parte de los estados árabes. Esperemos que su precisión respecto a lo que puede suceder con Palestina y con Israel, pues efectivamente se dé al lugar. ¿Cómo responderá Israel? ¿Cómo respondería Israel? ¿Cuáles son o cuáles deberían ser sus preparativos? ¿Y qué rol jugarían los Estados Unidos, Arabia Saudí y las potencias mundiales de China y Rusia en el escenario actual? Y si es que no se cumple su expectativa de que Irán vea las cosas desde lejos, aunque sabemos que ellos están atizando el fuego desde afuera, ¿cuál debería ser el rol de las potencias ya puntualmente? Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos apoya a Israel en esta lucha como su punta de lanza en Oriente Medio. ¿Qué debería hacer Arabia Saudí? Recordemos que los árabes sauditas, ellos son dentro de esta división musulmana, ellos son suníes, que son una mayoría realmente en Oriente Medio, versus los chiíes, que son los iraníes, que es otra tendencia de los musulmanes. ¿En qué medida estos aspectos de la religión impactarían y básicamente cuál sería el rol de las potencias frente a una problemática que se salga de contexto más allá de su criterio respecto de que esto no puede trascender más allá de lo que ha trascendido? En el año 70, David Huntington escribió un libro que se llama El choque de civilización, un libro que todos deberían leer, Samuel Huntington, perdón. Y él narró lo que está pasando ahora, un choque cultural, religioso, étnico, como quiera verlo, cosas que no van a cambiar nunca. Y otro ejemplo, para responder a su pregunta, Tini, el modelo de Malasia siempre me ha gustado y siempre lo he admirado. También el de Indonesia. ¿Cuál es el eslogan de ellos? Es diversidad, no, es riqueza en la diversidad. Ellos celebran su diversidad siendo países como Indonesia y Malasia que tienen cuatro o tres religiones claramente marcadas, pero coexisten de una forma bastante pacífica, que son los musulmanes, los cristianos y los budistas, y los tamiles hindúes, perdón, y los budistas, cuatro religiones que coexisten. Entonces, algo similar en la coexistencia se pudiera replicar en el Medio Oriente. El proceso de paz que también pasó en Ruanda en el año 93, todos nos acordamos del genocidio, pero a través de la pacificación con personas o etnias como los Hutus y los Tutsis, tuve la oportunidad de analizar bien el caso de Ruanda, algo que en el 93 era dantesco, donde gran cantidad, un tercio de su población falleció en un genocidio. Genocidio de la era moderna. Ahora Ruanda es la quinta potencia de África, con un índice económico interesante.
porque la pacificación llegó, es decir, no se separó un país para los Hutus, un país para los Tutsis, como pasó en Sudán, sino la Ruanda se unificó. Algo así debe pasar. Entonces, el protagonismo de las superpotencias también es importante, es esencial, porque caso contrario va a afectarse a toda la humanidad. Repito, el Estado o la proliferación de dos estados sería lo idóneo, obviamente auspiciado con una superpotencia, caso similar como pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejemplo de la diáspora, repito, iraní, también va a tener un gran efecto importante. Y también Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Bahrein no van a permitir que la escala del conflicto regional afecte su principal ingreso, que es el petróleo y el turismo. Absolutamente. A propósito de conflictos, vámonos al tema de Yemen. El doctor Fierro me ha pedido que terminemos en 40 minutos, el tiempo nos está quedando corto, y para ya ir concluyendo penosamente, el estrecho de Bab al-Mandeb, que separa a Yemen de África, es un pequeño punto de estrangulamiento geográfico en el Mar Rojo, con una enorme influencia en los asuntos mundiales. Es la clave para el control de casi toda la navegación entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo y a través del canal de Suez, como usted mencionaba. Los recientes ataques con drones a la navegación comercial en este estrecho que mencioné por parte de las fuerzas hutíes con base en Yemen han provocado el despliegue de fuerzas de una coalición liderada por Estados Unidos, apoyada por Inglaterra, para lanzar ataques contra objetivos controlados por los hutíes. ¿Cuál es el impacto en el comercio mundial y qué tanto tiene que hacer Irán en todo este conflicto? Estados fallidos, como Yemen, miren la paradoja, ¿no? Un estado fallido cerca de un canal sumamente importante. Otro estado fallido, Somalia, también en el Cuerno de África, cerca de ese mismo trayecto. Justo en el paso de lugares tan importantes tenemos estos estados fallidos, donde lastimosamente el comercio internacional se ve afectado, ¿no? El estrecho de Malaca, ya estamos hablando un poquito más de grupos de piratas que realmente secuestran los cargueros y es un impacto muy fuerte en la economía mundial. Son estados fallidos, realmente no hay a quién responderle allá y son estados que realmente no tienen un futuro, donde hay una disociación total, donde su población tampoco es educada, donde no hay un norte y hasta cierto punto, en lo que yo más o menos puedo entender, es más fácil controlar un estado fallido porque hay 20.000 cabezas comparado con un régimen dictatorial. Entonces, es más fácil controlarlo, pero sí no quita que afecta obviamente el comercio de navieros que realmente van a la intemperie y están este, a las, en aguas abiertas. El caso siempre pasa en el Cuerno de África, con Somalia, con Eritrea, donde los cargueros están realmente vulnerables a lo que pueda pasar con estos piratas modernos. Entonces, este juego geopolítico que mencionaba los breves minutos antes, realmente es importante que las potencias hasta cierto punto pongan el orden, porque lo que pasa allá nos afecta acá definitivamente. Definitivamente. Y para concluir, doctor, yo mencionaba inicialmente los iraníes, los persas, ellos son de esta rama de los musulmanes, son chiíes. Chiitas. Y sin embargo, los hutíes, ellos en cambio son de otra rama, que son suníes. ¿Cómo explicar esta suerte de contradicción respecto del ámbito religioso que mantienen tan en boga los iraníes y que han convertido en un estado teológico? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo estaríamos terminando? Es parecido a los branches que puede pasar en el cristianismo. Para ellos nosotros somos los no los raros y para nosotros ellos son los raros. Entonces, son igual que las diferentes ramificaciones del cristianismo, igualito. Pero tal vez en el cristianismo sí nos llevamos bien. En cambio, ya tienen una bien acentuada diferencia desde épocas del profeta Mahoma, ¿no? También es otro conflicto que tienen ellos entre países
y hasta cierto punto, recalco, la modernización de lo que ahora es Turquía, obviamente está bajo el régimen de Erdogan, y siempre destaco la apertura en el año 25 con Mustafa Kemal Atatürk, cómo modernizó el Estado turco, donde tenía esos problemas y con los kurdos, pero al modernizar el Estado, realmente Turquía es una potencia hasta cierto punto bélica, pero más que todo geográfica, pero la apertura que tiene Turquía es un modelo que deberían seguir los países que están en el Medio Oriente. Apertura, modernización y occidentalización. En mi opinión, no hay otra salida. Pasó con Turquía, pasó con Malasia, pasa con Indonesia, no se diga Singapur, y el efecto que tenemos en Ruanda, que invito a la audiencia que analice el tema de Ruanda, como después del año 93 es uno de los países más seguros del mundo, no de África, del mundo. Ruanda es uno de los países más seguros del mundo, eh, donde existe una paz total, donde la corrupción es casi mínima, creo que es el 20º país menos corrupto del mundo, y con la occidentalización y apertura de fronteras, y justamente el problema que ellos tenían étnico lo supieron resolver con pacificación y con educación. Correcto, doctor. Mire usted, el tiempo nos quedó cortísimo. Los problemas de Oriente Medio tan complejos abarcan una amplia gama de desafíos que incluyen conflictos armados, guerras civiles, tensiones sectarias, las que mencionamos, de las divisiones entre suníes y chiíes, terrorismo y extremismo, grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda, la intervención extranjera de las potencias, crisis humanitarias como la que vive el pueblo palestino. En definitiva, estas tensiones geopolíticas deben ser analizadas y yo quisiera comprometerle para un futuro programa, tratarlo con más detenimiento, porque claro que sí. Muchos jóvenes especialmente que siguen este programa quieren aprender de geopolítica y, Bueno, como usted mencionaba en su momento, una problemática que no se trata muy abiertamente y que se la desconoce en su real dimensión. De todas maneras, doctor, quiero agradecerle, quiero agradecer al doctor Isidro Fierro por el honor de su presencia y por habernos ilustrado en un tema de tanta complejidad. Asimismo, deseo agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y que ya están en el orden de los 400,000 seguidores que lo hacen desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Italia, España y por supuesto el Ecuador. A ellos mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares. A usted, doctor, una vez más, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Timmy, le agradezco la invitación y realmente disfruto este tipo de conversaciones. Gracias, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, gracias. And our American Does not presuppose any